El Evangelio es un mensaje que cambia vidas. Bienvenidos a este espacio de enseñanza, donde conversamos junto a los hermanos Juan Isaías, Cristian Grandón y Pablo Cabezas, sobre las lecciones que Jesús nos dejó para ir y hacer discípulos. Aquí comienza Viviendo el Evangelio. Para vivir el Evangelio en nuestras vidas cada día, debemos comprender primero lo que es vivir cada día en la presencia de Dios. Sean muy bienvenidos y bienvenidas a este su programa Viviendo el Evangelio. Quiero darle la más cordial bienvenida inmediatamente a Pablo. ¿Cómo estás? Bien, bendecido. Saludos a todos por casa. Cristian, bienvenido. Gracias, hermano. Saludos a todos en casita también, a ustedes. A todos nuestros hermanos y hermanas que nos están oyendo, ¿cierto? A través de la señal de radio, Armonía, y también a los que nos están viendo por vía internet. En todas nuestras redes sociales, ahí nos puede buscar también como Ministerio Armonía. Lo decíamos en el capítulo anterior, ¿cierto? Vivir el Evangelio, vivir cada día para la gloria de Dios, nuestro corandeo. Como lo decían, ¿cierto?, nuestros amigos y puritanos también, ¿cierto? Sí, pues, ¿Qué decían eso con entonces? don Jonathan Edwards, que hablábamos la semana pasada. Con su amigo Jonathan. Mi amigo Jonathan Edwards, que decíamos que por ahí, por los 1700, existió este siervo. Él no tiene idea que somos amigos, pero bueno. Pero eso es lo bueno. Eso es lo bueno, que nos une el Señor. Bueno, ahí, retomando ese punto, Juan, es notable ver que este siervo, decíamos la semana pasada, que Jonathan Edwards, a su corta edad, 18, 19 años, él tomó 70 compromisos, que hoy se conocen como las 70 resoluciones. La semana pasada comentábamos un poco eso, y sus 70 compromisos eran vivir para la gloria del Señor. Y había una en particular que yo mencioné, pero ahora la quiero leer, si me permites, que es la resolución número 4. Resuelvo no hacer nunca nada, ni en el alma ni en el cuerpo, ni menos ni más, que lo que tienda a la gloria de Dios, ni serlo ni sufrirlo, si puedo evitarlo. No hacer nada que minore la gloria de Dios. Ese es en un sentido negativo. Y la número 1 es hacer todo aquello que busque la gloria del Señor. Sentido positivo. Tremendo. Esa es la forma en la cual este siervo procuró vivir para el Señor. Así que un buen recordatorio para nosotros. Y un buen nivel. Nos dejó el piso ahí bien, una vara cosa bien suave, un poquito suave. Para empezar. Solo para empezar. Pablo, ¿te parece si nos dirige en oración para Amén. que comencemos? Bien. Padre amado, cuántas gracias te damos en esta hora por tu infinito amor, tu infinita misericordia, que dispone este lugar hermoso para hablar de tu gloria. Nosotros hemos venido a buscarte a ti, Señor, a aprender más de ti. Señor, tú diste la vida en la cruz, por lo cual nosotros te damos gloria, te damos honra en esta hora, y te rogamos que nos guíes para vivir corandeo ante la faz de Dios, frente a tus ojos, Señor, ante tu rostro, Señor. Nosotros queremos vivir en tu presencia. Guíanos, Padre amado, y bendice a mis hermanos que van a estar oyendo esto a través de las redes. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Mencionaste corandeo. Mira lo que decía R.C. Sproul de esta, la gran idea, como la llamaba, de la vida cristiana es vivir el corandeo. Vivir toda la vida en la presencia de Dios, pero no tan solo eso, sino que bajo la autoridad de Dios, y tampoco quedaba ahí, sino que para la gloria de Dios. ¿Cómo decía su amigo Jonathan Edwards? Ahora sí. Ahora sí, vamos a repetir a Jonathan Edwards. Repitamos dentro de esas 70 resoluciones, Sí. ¿cuál es esa 4? Vamos Nos a- dejó en la vara, pero... Exactamente. La número 4 decía, resuelvo no hacer nunca nada, ni en el alma, ni en el cuerpo, ni menos, ni más, que lo que tienda a la gloria de Dios. Ni serlo, ni sufrirlo, si puedo evitarlo. No hacer nada, ni menos, ni más, que lo que tienda a la gloria de Dios. Solo la gloria de Dios siempre. Qué maravillosa forma de vivir. Si me permites, el concepto corandeo es del latín. Y cuando vemos eso, la palabra cora significa pupila del ojo. Y es de ahí de donde deriva
el Coram. ¿Y qué significa Coram? En persona, cara a cara, en presencia de uno, ante los propios ojos, en presencia de Coram Deo, ante la faz de Dios, delante del rostro de Dios. Y ya solo decir esa frase, es como que deberíamos decir, ¡ay de mí! aquí se acaba el Me acuerdo capítulo, al tiro y se porque dice, eso "Ay lo de mí". dice todo, que vivimos delante de la presencia del Señor. Pero si hacemos el enganche con lo que hablábamos la semana pasada, ¿qué tiene en relación la gloria de Dios con lo que estamos hablando de la presencia de Dios? Que es un poco lo que decía Arcis Sproul, que citabas recién. La semana pasada comentábamos respecto a que el Señor ha creado todo por su gloria, para evidenciar su gloria. Dentro de eso nos ha creado a nosotros con un distintivo único, que fuimos hechos conforme a la imagen de Dios. Pero algo pasa en el camino. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, Amén. estamos destituidos. ¿De qué cosa? De la gloria de Dios. Qué tremendo es eso. Y entonces, en este plan que siempre estuvo establecido por Dios, nuestro Señor es soberano, nuestro Señor es omnisciente, omnipresente, omnipotente, desde siempre supo. Esto no fue que de pronto hubo una alarma en los cielos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con el hombre? ¿Pecó? ¿Falló? Eso estuvo desde la eternidad pasada, planeado por el Señor. Y eso era que Jesucristo el Señor iba a venir. Él es la gloria misma de Dios, lo más sublime, lo más alto. Y a Él ahora es a quien le debemos todo, nuestra vida, la salvación. Y entonces, por la obra del Espíritu Santo, a la luz de la Escritura, entendemos quién es Dios y seguiremos conociendo más de Él durante toda nuestra vida, eternamente, pero ahora le pertenecemos a Él. Y como que ahora empieza a tener sentido esto el Coram Deo, que estás delante del rostro del Señor como un hijo de Dios salvado por gracia y vivimos para Él y su gloria en todas las cosas. Es increíble darnos cuenta de esto y cómo vamos de vivir hacia adelante. Gloria a Dios y Coram Deo. Cuando somos conscientes, agregando lo que dices, ¿cierto? Del Dios al cual servimos, su santidad y perfección, sus admirables atributos y nuestra condición delante de Él. O sea, cuando logramos esa conciencia primero, ¿cierto? Y aceptamos este maravilloso regalo, porque es por su gracia. Así es. Esta salvación es por su gracia. Entonces desearíamos vivir todo nuestro ser, que todo lo que somos agrade a Dios y en todo lo que hacemos. Sí. Y muchas veces separamos eso, si esto lo hago, ¿cierto? Lo hago o en mi iglesia local, o lo hago cuando estoy en el culto, y ahí vivo para la gloria de Dios. Pero cuán importante entender, como lo leía, ¿cierto? Ver esa perfección, su santidad, en que debiésemos temblar y vivir en cada momento para la gloria de Dios. Interesante eso que comenta Juanito, porque hoy nuestros días nos enseñan en la vida diaria, en el trabajo, a separar las cosas. A decir, oye, tu vida religiosa va por acá y tu vida cristiana, tu vida de iglesia, tenla por acá. No me hables tú de tu evangelio, sino que son cosas aparte. Tú no vengas aquí a mi trabajo a hablar de Dios, porque eso es algo que tú haces en tu vida privada. Y si tú lo haces en tu vida privada, te perdonamos, te dejamos que hagas lo que quieras. Pero en el lugar público no puedes hacer eso. Eso es lo que nos enseña el mundo. Que no podemos predicar de Cristo, que es algo antiguo, es algo que ya pasó de moda, pero nosotros leemos en la Escritura que esto es toda la vida. Aquí tenemos esta referencia de Pablo, ¿cierto? En 1 Corintios 10:31, que dice: entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo. No dice algunas cosas, dice todo. Para la gloria de Dios. Este versículo engloba de manera muy simple lo que es el Coram Deo. O sea, es todo. No es separar la vida privada del asunto público. El reformador Lutero, el reformador Calvino, todos estos reformadores, los puritanos, los amigos de Cristian, ellos querían vivir su fe de esta forma, hacer todo para la gloria de Dios. Ellos no buscaban ser famosos, ni ser llamados reformadores, ni querían ser llamados puritanos. Ellos querían vivir su fe. Entonces esta dicotomía
que nos enseña el mundo va totalmente contra la Escritura. Nosotros no podemos callar. Tenemos que hacer todo para la gloria de Dios. Así es. Bueno, de hecho, este nombre puritano surge como un sobrenombre por cómo ellos quisieron ser fieles a la Escritura y vino al final a ser un adjetivo calificativo maravilloso de vivir para el Señor. Frente a eso, A.W. Tozer, en un libro que se llama La búsqueda de Dios, dice algo interesante. Yo lo voy a decir en mis palabras. La tragedia del creyente de separar la vida religiosa, es decir, la vida entregada al Señor, no la religión como conoce el mundo, del resto de las cosas. Cuando siempre tu vida debería ser una sola, vivir para el Señor, en conciencia por el Espíritu Santo, a la luz de la Escritura, de que vives delante del rostro de Dios. Eso es increíble. Y aquí no hay nada que separar, porque en todo lugar, en donde sea que estemos, en lo visible o en lo oculto, en cada actividad, delante de toda persona, le servimos a Él y vivimos para Él. Y dice A.W. Tozer que una de estas tragedias es que el hombre, el creyente, a veces trata de buscar la paz interior, es decir, lo que solamente Dios puede hacer en tu vida, pero como separamos este asunto, como que vamos por un camino, pongamos un ejemplo clásico, el trabajo, presiones, dificultades, y vivimos como en un sentido, como lo vive quizás como el mundo, enfrentando las dificultades, pero dejamos fuera al Señor. O dejamos fuera al Señor por vergüenza, por temor, etc. Y resulta que estamos viviendo como cualquiera, y dejamos al Señor, parece que en la casa, cuando Él es nuestro amo y Señor, y de nuevo, su faz, su rostro está por todas partes, Él es omnipresente y estamos delante de Él sirviéndole. No podemos separar las cosas. Nuestra vida depende del Señor. Y ese texto que tú citabas es tremendo porque, si bien es cierto, el contexto habla en 1 Corintios entre el 8, el 10, habla un poco de la libertad del cristiano y cómo debes vivir esa libertad en amor por tus hermanos. Fíjense cómo se llega a la conclusión de eso. ¿Hasta dónde llega tu libertad en Cristo? De lo que puedes comer, de lo que no puedes comer, que era el contexto inmediato, versus lo que se estaba generando cuando otros hermanos veían a otros comer, porque podían ser comidas ofrecidas a ídolos o en lugares en donde se vendía para la idolatría. Fíjense cómo esto se resuelve en simple. Hazlo todo para la gloria de Dios. Y eso es el todo del hombre. Hasta las cosas más sutiles y más simples. Tú vives para la gloria del Señor. Nos perdimos de eso y perdimos lo más profundo de nuestra vida, que es vivir para la gloria del Señor. Y eso es una vida de adoración en cada actividad, en cada decisión, en cada palabra, en cada pensamiento, en cada acción que sale de nuestro ser. Por eso es una vida de adoración. Mira, Leland Ryken comenta: lo único que importa es tener la gracia de emplear mi tiempo como si siempre estuviera en presencia de mi gran amo. Lo repito. Lo único que importa es tener la gracia de emplear mi tiempo como si siempre estuviera en la presencia de mi gran amo. Uf. Esto... O sea, te limita, si te das cuenta, ya no es tu tiempo. Exacto. Exacto. Y un desafío. Ya no son mis cosas, las puedes nombrar. Pero estás en presencia de tu gran amo. De Él pertenecen todas. Así es. Porque de Él, ¿te acuerdas? Y por Él y para él son todas las cosas. Así es. Es desafiante esa frase que comentas de Leland, porque nos desafía no solo a lo activo, sino que también a lo pasivo. Por ejemplo, nos ponemos a pensar cuántas horas el Señor nos da que no necesariamente está relacionado con una actividad, es decir, en lo que es activo. ¿Cuántas de esas horas las estamos empleando en distintas cosas, como hoy en día las series de películas, animaciones, juegos de distintos tipos? Y no es que esté mal en sí mismo, ese no es el punto. Pero ¿cómo eso glorifica al Señor? ¿Cómo lo estamos viviendo para que glorifique al Señor? ¿Cómo estamos usando el tiempo que Dios nos da para la gloria de Él? Y eso es tremendo, porque nos desafía a que nuestra vida íntegra, completa, debe ser para la gloria del Señor. No estamos hablando de religión, porque aquí a veces uno se pierde un poco en este asunto y puede como que pensar, uy, el hermano legalista, no se puede ver películas, no se puede jugar al fútbol. No se puede hacer nada. No estamos hablando de eso, es el correcto uso del tiempo. A mí me gusta decir esta frase, con sentido de urgencia, no de afán, sentido de urgencia, de que cada bendito segundo de vida que Dios te da,
a ti, me da a mí, es para Él. Es el descanso para la gloria del Señor. Es para el trabajo, para la gloria del Señor. Es para estar con tu familia, la gloria del Señor. En tus tiempos de profundidad e intimidad, para la gloria del Señor. Nos da un sentido muy íntegro de cómo debemos vivir para nuestro Señor en todo tiempo. Yo creo que frente a eso, Juan, nos queda una pregunta que hacer. ¿Qué es entonces vivir corandeo? ¿Cómo nosotros vivimos corandeo ante este concepto de la gloria de Dios y la forma de vida del creyente, la gloria de Dios, con la conciencia que estamos delante de su rostro y su faz? Entonces, ¿cómo esto lo podemos entender para que podamos vivir en corandeo delante del rostro del Señor? Y creo que una de las cosas que es fundamental, y acá el Evangelio nos ayuda mucho, o sea, ¿cómo se llama este programa? Si no es viviendo por el Evangelio. Exacto, o sea, tenemos que necesariamente entender que está todo relacionado. Y una de las cosas más increíbles, y que precisamente nuestros hermanos reformados llevaron al punto más alto dentro de lo que fue su contexto histórico, y de dónde sale esta frase coram deo, es la justificación. Sabemos que cuando el Señor nos salva suceden muchas cosas. La redención, la justificación, la santificación posicional, distintos conceptos y palabras. Pero en particular quiero hablar de la justificación. Romanos 5.1 nos recuerda, dice así: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tenemos paz para con quién? Con Dios. Cuando dice esto, entonces, ¿qué es lo que sucedía antes de esa justificación? Antes de que se hiciese manifiesta la salvación en nuestras vidas, esta justificación, la ira de Dios estaba sobre nosotros. Estábamos enemistados. Voy a decirlo así, a una distancia irreconciliable e infinita. No había posibilidad de estar con Dios y cerca de Dios. Y su mirada hacia nosotros con ojos de ira. Exacto. Constantemente. Y con un castigo eterno. Y no es solo que estás apartado de Dios o separado de Dios, que no estás con Dios en su plenitud y gloria viviendo para Él en la salvación. Es que está la ira, no de cualquiera, no de alguien fuerte, la ira del Todopoderoso. Pensemos cómo es la ira del Todopoderoso. Y justificadamente correcta, perfecta y sublime sobre estos pecadores. Entonces, cuando pensamos en eso y nos damos cuenta cuál era nuestra relación, cuál era nuestra distancia infinita con Dios, con ese castigo eterno, con la ira sobre nosotros, y en Cristo Jesús ahora hemos sido justificados, ¡wow! Nos damos cuenta que lo que el Señor ha hecho en nuestra vida es demasiado profundo, grande y digno de toda gloria, alabanza y adoración, y de vivir con Dios. Entonces, cuando entendemos eso, ¿qué está pasando? Dentro de las cosas que se hablan de la justificación, es como un término forense. Es como que Dios, siendo juez, te declara libre, que ya no eres culpable, ya no estás bajo su juicio. Pero sí hubo un costo que pagar. Si hubo algo que sucedió para que nosotros pudiésemos ser beneficiados con la justificación. Y que ninguno de nosotros podría haber soportado. Exactamente. No podíamos soportarlo, no podíamos ni siquiera tratar de calificar en algo para obtenerlo. Ni el más rico de los ricos podría siquiera acercarse a ofrecer algo para pagar por esto. Una visión del mundo. La única posibilidad era que Jesucristo el Señor recibiera el castigo en su ser. Tomara nuestro lugar, lo que se llama la imputación. Miren qué increíble, Él carga con nuestros pecados y recibimos la justicia que es de Jesús. Entonces, ¿qué sucede con este concepto de la justificación que es tremendamente relevante lo que estamos hablando? Ahora hay paz. Ahora ya no somos enemigos de Dios, somos sus hijos, adoptados. Ahora Dios está con nosotros y somos uno en Cristo Jesús. ¿Cómo entonces vamos a vivir el coram deo? ¿Cómo entonces vamos a vivir delante de la faz de Dios? ¿Cómo vamos a comprender qué significa vivir delante del rostro del amo y Señor de todo lo que hay? Y que hemos sido salvados por Cristo Jesús. Esta reconciliación es tremenda. Es para vivir, como decíamos la otra vez, postrado delante del Señor en una señal de adoración y total sujeción, sumisión a su señorío. Es maravilloso pensar en esto de la justificación y la definición que conlleva para nosotros. Me acordé de una frase. Permíteme interrumpir. Por favor. Mira, la única forma de servir a Dios para la gloria de Dios, ¿sabes cuál es? Es hacerlo como resultado de apreciar la gloria de Dios. Así es. La única forma. Y eso significa entonces, como hablábamos la vez anterior, que no es solo obedecer, meramente obedecer,
porque sé que debo obedecer. Esta es una obediencia que está impregnada en el amor, no porque yo tuve la iniciativa, porque primero hubo alguien que nos amó a nosotros, dio su vida por nosotros, el Padre nos predestina para ser salvados en Cristo Jesús, el Señor da su vida y nos sella con su Espíritu, toda la Trinidad relacionada con nosotros. Entonces eso que tú dices es maravilloso, porque cuando el Señor nos revela esto, abre nuestros ojos, nos saca de la muerte, nos trae a la vida y empieza este camino de conocerle más a Él todos los días de nuestra vida por toda la eternidad, ya queremos vivir de una forma distinta, de no solo obedecer, obedecemos pero por algo mucho más grande y maravilloso, una vida de gratitud, un sacrificio que no es una cosa flagelante, no es un castigo, es un privilegio y un honor vivir para la gloria del Señor. Es un deleite. Es un deleite. El gozo siempre está presente aquí y eso es maravilloso, que el gozo es una característica del Hijo del Señor porque entiende todo esto. Mira, me acordé de otra cosa ahí, de mis apuntes de los libros que siempre voy. Mira, nuestro querido pastor Nicolás Tranchine dice, habla del servicio a Dios. Servir a Dios para la gloria de Dios es un milagro. Partiendo de esa base. Es. Servir a Dios amando a Dios es una obra sobrenatural. Pero servir a Dios disfrutando a Dios es una obra de Dios. El servicio, entendido desde el punto de vista bíblico, es un resultado de la obra de su espíritu. No es una consecuencia del actuar del ser humano. No es una obra. No es nuestra. Es la obra de Él. Así es. O sea, si podemos servir para la gloria de Dios, aún eso no es nuestro. Así es. Ni eso podemos hacerlo. Sí. Es obra de Él. Así es. No hay mérito alguno, no hay posibilidad alguno. Nuestro único aporte, el pecado. El pecado. Vivir. Qué increíble. Respirar. Está ese versículo precioso de 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para instruir en justicia y termina para prepararte enteramente para la obra. O sea, está todo hecho para que nosotros hagamos buenas obras. Pero ni siquiera es como que nosotros hacemos esas buenas obras. Dios dejó todo escrito y nosotros las estudiamos, las aprendemos y Él prepara todas las buenas obras. Él hace todo de antemano. Y no sé, es todo de Dios, es todo de Dios. Ni siquiera la fe es de nosotros, que a veces dicen, no, yo tengo poquita fe. Yo tengo... dice Pablo, hasta la fe es un don de Dios. Así es. Es decir, exacto. Y el único protagonista entonces es Dios. Y fíjense qué increíble esto, porque la semana pasada citábamos Romanos 11. Y fíjense que Romanos, siendo este extraordinario libro, la carta de Pablo, no tiene como protagonista, ni es la palabra más común, la gracia, la fe, el creer, la ley. Son palabras que están implícitas ahí. Sí. La palabra más importante ahí es Dios. Déjenme leer algunas frases asociadas a esto, a lo que están diciendo ustedes. La gran declaración de Romanos respecto al Señor es que todo comienza en Dios. Por ejemplo, Dios le va a dar a cada uno según hayan hecho, conforme a su justicia perfecta. Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Dios lo exhibió públicamente como propiciación. Dios justifica al impío. Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. ¿Cuál es el factor común? El del amo y Señor de nuestra vida. Dios y nadie más. Y ahora este Dios es un Dios cercano que nos acoge, a quien podemos llamar nuestro Padre en Cristo Jesús. Somos coherederos con Cristo Jesús. Somos uno con Cristo Jesús. Somos en Él. Y esta es la relación ahora que tenemos porque Él quiso intervenir en nosotros, en su gracia, por el puro afecto de su voluntad, como dice Efesios. Razón tan profunda y maravillosa, y en deleite y gozo, como decía Juan, de poder vivir para su gloria con una conciencia muy profunda y muy clave de que estamos corandeo delante de la faz de Dios. ¿Y cómo hacemos esto un poco más claro? Uno podría pensar que está nuestro Señor, Dios,
Y existen una serie de actividades, algunas que podrían sonar como religiosas, entre comillas, o más espirituales, ¿cierto? Y otras que son más cotidianas. Pero la verdad es que todo se relaciona con el Señor, todo está delante de Él. Podríamos hablar de la fe, la ciencia, empresas, la devoción con la cual servimos, el arte, todo lo que hacemos en la congregación, todo lo que hacemos en la predicación, en el Evangelio. Cuando estudiamos, todo es parte de lo mismo y todo es para la gloria del Señor, delante de su rostro, como nosotros hijos de Dios. Siempre estamos sirviendo al Rey de Reyes para el reino de los cielos y su expansión. Y eso es un profundo conocimiento y entendimiento a medida que avanzamos, ¿cierto? A medida que el Señor nos va llevando a más cercano de Él en cuanto a nuestra relación con Él, para entender lo que significa vivir delante de su faz, delante de su rostro. Es una cosa que estremece. Y poder vivirlo para la gloria de Él. Eso es nuestra forma que debería ser la de vivir. Debiera ser la de vivir. Me recordaba en cómo lo hacían en el Jardín del Edén. Yéndonos bien atrás. ¿Cierto? Me imagino, estaba Adán, ¿cierto? Y todo lo que tenía, todas las tareas que eran encomendadas, ¿cierto? Estaba delante del Señor. La presencia del Señor estaba ahí. Hablaba, ¿cierto? Con él, en cualquier momento. Haciendo todas las funciones que tenía que hacer. No en el momento que iba a orar delante del Señor, no en el momento que teníamos que ir al culto. No, era en todo tiempo, en todo momento, Él estaba en la presencia del Señor, delante del Señor. Ese es un muy buen punto. Es un muy buen punto. Porque es el momento de perfección absoluta. Es el momento en que estaba Dios, el hombre, y no había pecado. Me recuerda a las personas que piensan que el trabajo es una condena. Que el trabajo es algo cruel. Que no Dios debiésemos puso. trabajar. Que Dios castigó a Adán con trabajo. ¿Han escuchado eso? Sí. Y es todo lo contrario. Dios le dio trabajo a Adán y fue una bendición. Le dijo, id y multiplicad, trabajad esta tierra. El trabajo era una bendición. Exacto. Y fue antes de la caída. Y fue antes de la caída. Sí. Hay incluso canciones que dicen que cómo Dios nos condenó a través del trabajo y es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Eso es vivir coram Deo. Adán pudo haber vivido coram Deo, pero caímos en este pecado, el primer pecado, y aquí estamos ahora. Pero cómo en la obra perfecta de Dios, aún así, sabiendo, envía a su Hijo Amén. para restaurar esta comunión nuevamente y que tengamos acceso a nuestro Padre, a nuestro Creador. Me acuerdo de R.C. Sproul cuando dice, alguien le pregunta si Dios es amoroso, si es justo, ¿por qué fue tan cruel? ¿Por qué fue tan grave con el primer pecado? Y R.C. Sproul se enoja, no sé si han visto ese video. R.C. Sproul se pone rojo y ¿tú estás diciendo que Dios fue grave? ¿Una vasija de barro? Diciéndole, ¿Desafiando al Señor? O sea, Él pudo haber desaparecido inmediatamente la humanidad. Todo lo que creó ya, para afuera. Pero no. Sacrificó un animal, les puso ropa, los abrigó, les enseñó, no los eliminó. Después le dio descendencia y le dijo a Eva que de su descendencia iba a venir alguien que iba a golpear la cabeza a Satanás. O sea, desde el principio, como decía Juanito, como dices tú, Cristian, de la eternidad pasada, ya Dios tenía claro que iba a enviar a su Hijo. Cuando entendemos esto y nos enfocamos en este término coram Deo, es cómo no voy a vivir para la gloria de Dios. O mi hermano que está ahí en su casa podría pensar, ¿cuántas cosas he perdido el tiempo a lo mejor? En vez de estar glorificando a Dios con mi vida, con mi servicio, sabiendo que no hay una separación entre una vida privada y una vida pública, ¿de qué forma vivimos de manera práctica el coram Deo? Yo creo que ese es el siguiente paso. ¿De qué forma llevamos esto a la práctica?
porque suena muy bonito el latín, ¿cierto? Pero entender que estoy frente a la faz de Dios, como tú decías, Cristian, tiene que estremecerme, tiene que, no sé, cuando yo cometo un pecado y estoy escondiéndolo bajo la alfombra, ¿a quién se lo estoy escondiendo si estoy frente a la faz de Dios? No estoy frente a las personas, no estoy... A veces hacemos estas tonteras de ocultar este pecado en vez de enfrentarlo, en vez de usar las herramientas espirituales que Dios nos da. Estar en oración, decírselo a mi pastor, infinidad de cosas. Nosotros lo ocultamos, ocultándolo ciegamente, porque estamos frente a Dios mismo, el creador de todo. Esta vasija de barro está ocultando un pedacito de barro cuando está frente al Dios Todopoderoso. Tremendo. Oh, ahí tienes otro caso. ¿Qué es lo que había en su corazón? Ser vistos. Nosotros vendimos todo esto para ponerlo y ahí, véannos, trajimos todo esto. Pero no era todo, se guardaron. O sea, ya en su corazón estaban mintiendo. Martín Lutero dice, respecto a esto que estamos conversando, lo que haces en tu casa vale tanto como si lo hubiera hecho en el cielo para nuestro Señor Dios. Porque lo que hacemos aquí en la tierra es nuestro llamado de acuerdo a su palabra, y mandamiento lo que cuenta como si hubiera sido hecho en el cielo para Él. O sea, en otras palabras, es una vida práctica, el Corán Deo. Entonces, cuando nos hacemos esa pregunta, querido hermano, ¿cómo yo llevo esto a mi vida diaria? Por ejemplo, usted en su trabajo, significa que usted cuando realiza una tarea rutinaria, quizás timbrar un papel, quizás ir a vender a un cliente, o usted que está en su casa preparando una rico almuerzo frente a su familia, todo esto está siendo mirado por Dios. Es estar bajo la mirada de Dios. Entonces, cuando lo llevamos a la práctica, como que tu mente se expande. Ya no haces las mismas cosas que hacías antes. Por algo la palabra dice que somos nuevas criaturas. Proverbios 15:3 dice, los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando a los malos y a los buenos. Entonces, hay que vivir este corandeo de manera práctica. Tengo 7 puntos aquí, si me permiten irlos desarrollando. No dará el tiempo para escucharlos. Bueno, ya. Démosle la oportunidad. Démosle la oportunidad de desarrollar 7 puntos. Ya. Hay 7 puntos que usted, mi hermano, que está ahí oyéndonos, puede llevarlo de una manera práctica, el corandeo. El primer punto es vivir bajo la mirada de Dios, que lo comentábamos. Yo estoy trabajando, yo estoy en mi casa viendo una película. ¿Eso glorifica a Dios? Dios me está mirando. Dios está conmigo en todo lugar. A veces creemos que cuando estamos pecando, Dios no está ahí, y por eso lo ocultamos. Pero vivir corandeo es estar frente a la faz misma de Dios. Entonces, una forma práctica de vivir el corandeo es entender eso, que estamos frente a Dios. Una segunda forma de entender el corandeo de manera práctica es que estamos sujetos a su voluntad. Él es soberano, es Señor nuestro, amo de nuestras vidas. Entonces, toda nuestra vida tiene que estar dentro de su voluntad. O sea, si yo estoy estudiando, estoy preparando una clase, un jovencito que quizás no está oyendo y está haciendo berrinches con los papás porque tiene que estudiar una clase, está estudiando y preparándose para la voluntad de Dios. Está corandeo. Está estudiando, quizá alguien en la universidad, está estudiando para hacer el propósito de Dios
aquí en la tierra. Entonces, nosotros ahora estamos hablando a través de estos micrófonos y a través de estas cámaras para cumplir su voluntad. Cuando se oraba, hágase tu voluntad y no la mía, es esto. O sea, Coram Deo no es solo que estoy frente a la faz de Dios, sino que todo está siendo hecho bajo su voluntad. Es como, no te voy a restar tiempo de las 7. ¿Ya? Ya vamos a la tercera. Vamos a la tercera. Pero recordad, porque mucho hoy en día y en los jóvenes que quieren estudiar, nosotros pasamos por la misma etapa, hartos años atrás, es lo que voy a estudiar, qué es lo que quiero hacer. Pero siempre estamos en qué es lo que yo quiero hacer, en lo que yo quiero prepararme. Entonces, ¿eso para qué es? ¿Para mi gloria? ¿Para verlo en que yo voy a ser exitoso? Porque voy a ganar o más dinero o mayores reconocimientos. Eso es buscar tu gloria. Muy diferente es cuál es el motivo que te lleva al fin último, ¿cierto? Para la gloria de Dios. Voy a estudiar esta carrera para la gloria de Dios. Voy a comer. Oye, nos vamos a juntar. Un asadito no estaría mal, ¿cierto? Pero ¿para qué lo vamos a hacer? ¿Para nuestro propio deleite? Para decir, oh, qué rico, quedamos satisfechos, qué rico fue haber compartido con ustedes este rico asado, esta rica carne. ¿O eso lo estamos haciendo para glorificar al Señor? En acción de gracias, agradeciendo por lo que Él nos ha concedido y que nos puede tener y podemos compartir de Cristo y de estos alimentos que provienen y que Él nos da. Entonces, ¿cuál es el enfoque que muchas veces tenemos en para qué lo estoy haciendo? Si este programa lo hubiésemos hecho, oye, porque es entretenido, oye, juntémonos, hagamos algo, no tiene fin ninguno. Pero si esto lo vamos a hacer, y como lo estamos haciendo, es para la gloria de Dios, ¿cierto? Delante del Señor, en presencia del Señor, y es con el fin de traer toda la gloria a Él. Buen ejemplo ese. Mira, yo considero que en este punto de estar sujeto a la voluntad de Dios, como decía Pablo, y que está relacionado con que Él es el soberano, que es un atributo increíble, puede sonar incluso aterrador cuando uno ve la vida de Job, por ejemplo. Pero puede haber una esperanza más sublime en Dios de que Él tiene control de todas las cosas. A Él no se le olvidó esa circunstancia adversa que estoy enfrentando. Gloria a ti, Señor, porque tú estás en control de todo. Y de alguna manera estás trabajando en mí. Aunque yo nunca entiendo, se me revele por qué, como le pasó a Job. En ninguna parte Dios le cuenta qué había pasado. En esa especie de que se corre la cortina, ¿cierto? Lo que está sucediendo y nos permite ver en un momento qué pasa entre Dios y Satanás, ¿cierto? Pero cuando lo llevamos a la vida práctica, yo creo que este punto es muy importante, porque los ejemplos que estaban poniendo son súper prácticos de la vida diaria. Por ejemplo, el tema de la universidad, que hay muchos que están en sus casas estudiando o trabajando. Voy a poner un ejemplo. Es fácil a veces tomar al Señor como una herramienta para un objetivo. Por ejemplo, voy a estudiar esta carrera, voy a generar muchos recursos, pero los voy a destinar para ayudar a los misioneros y a la Fundación Armonía. Miren qué espiritual sonó eso. Cuando en realidad en mi corazón lo que está es efectivamente querer ayudar y ponerlo para también la obra del Señor, pero en realidad me quería enriquecer para tener un mejor deleite eternal, y hay que ser franco con el asunto. Y eso está tanto en la perspectiva de que estamos estudiando, que estamos trabajando. Entonces hay una línea delgada en ciertas cosas que uno podría estar usando al Señor como que suene espiritual, como que suene como que es el soberano de mi vida para un objetivo específico. Y no debería ser así, sino que todas las cosas nos vamos preguntando, Señor, ¿esto te glorifica? Señor, ¿esto realmente es el plan que tienes para mi vida? ¿Realmente estás siendo el soberano Dios de mi vida? Ahora, no es que estemos esperando respuesta, así como en los tiempos antiguos, que venga un profeta a decirme, esta es la carrera que tienes que estudiar. Evidentemente hay conversaciones, consejo, ¿cierto?, de hermanos piadosos que buscan la gloria del Señor también, conversaciones que nos ayudan a entender qué impacto puede tomar una determinada decisión. El trabajo que estás queriendo tener, no sé, que a lo mejor te estás cambiando un trabajo que implica que tú estés muy lejos de casa. Cuando tienes muchos hijos, tienes tu esposa y puede afectarlo. Ah, pero tiene un mejor pasar y vamos a ofrendar más.
¿Será la voluntad del Señor? O sea, hay cosas que suenan como piadosas, pero en realidad no lo son, y estamos tratando de hacer una trampita al Señor. Que Dios nos libre de eso, sino que realmente pidamos que Dios se glorifique en nosotros y podamos dar pasos y decisiones que le glorifiquen a Él en cosas tan sutiles como esa. Insisto que esto no es religiosidad, porque hay muchas personas que de verdad creen que esto es como ser religioso. El ejemplo que ponías del asado, entonces pongamos una fotito del Señor ahí, no sé, prendámosle incienso, frutas de ofrenda, no tengo idea. Eso no es eso. Es que estamos teniendo un momento de regocijo porque a Él le complació que el Salmo 133 lo podamos vivir de esa forma. Amén. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, indistintamente del contexto de cuando se escribió. Estamos regocijándonos para la gloria de su nombre, porque Él lo es todo. Él no quedó fuera de la casa en ese asado. Y eso es maravilloso, que el Señor sea parte de nosotros en todo lo que hacemos. Ejemplo, cuando estamos manejando. Yo siempre digo que cuando uno juega un partido de fútbol o ve a las personas manejando, empieza a conocer los caracteres. Y se atraviesa ese ahí. ¿Cómo reaccionamos? Y la gloria del Señor como que lo dejamos en la maleta del auto. Sí. Que el Señor nos ayude a que el carácter de Cristo sea cada vez más reflejándose en nosotros para su gloria. Amén. Soberanía de Dios en nuestra vida. Amén. Que sea mostrado Cristo y menos nosotros. Exacto. Amén. Perdón que lo interrumpamos, ya vamos en el punto 3. En el 6. Punto tres. Vamos en el punto 12. Avanzamos rápido. Me hacía reflexionar lo que ustedes dicen. Otro enfoque de vivir en la voluntad de Dios es que yo voy a hacer con perfección lo que yo estoy haciendo. Así Si es. yo entiendo de parte de Dios que este estudio que estoy haciendo es para glorificar a Dios, yo lo voy a hacer con mucho esmero. No voy a estudiar a medias, no voy a copiar en la prueba, no voy a tener un torpedo ahí detrás de la tablet, sino que voy a hacer esto. Estoy dentro de la voluntad de Dios, entonces le glorifico. Ujú. Lo hago bien. Estoy trabajando para la gloria de Dios, trato humanamente posible y con lo que Dios me ha dado, con los talentos que Dios me ha dado, para que Él sea glorificado en mi trabajo. Si usted es una ama de casa, usted va a servir a su esposo, a sus hijos, pensando que está ante la faz de Dios y que está dentro de su voluntad. Entonces usted está haciendo la voluntad perfecta y lo va a hacer glorificando a Dios. Amén. Es tremendo este concepto. Cambia la perspectiva de todo lo que hagamos, de todo lo que hacemos. Ya no podemos dormir de más, porque eso no va a glorificar a Dios. Entonces es práctico. De repente, cuando uno estudia estas palabras en latín, piensa que son términos abstractos, ¿cierto? Como, no sé, amarteología. Son términos así como muy... Eso no es para nosotros. Claro, ¿Qué es eso? ¿qué me está hablando? No, por eso estamos aquí en un programa que se llama Viviendo el Evangelio. Vivir corandeo es vivir el Evangelio. Dentro de eso que tú dices, Pablo, hay una frase que me encanta de Martín Lutero, otro gran amigo de los 1500. ¿Ah? Son todos amigos, ¿ah? Todos amigos. Pero son amigos de todos. Sí, sí, Él dijo, un buen cristiano no es aquel que le pone cruces a los zapatos, es aquel que hace buenos zapatos. Y ese ejemplo lo expande a la dueña de casa que barre su hogar, a aquel que trabaja en una fábrica. Entonces, realmente no se trata que suene a frases espirituales, religiosas, profundas. Es que vivamos para el Señor en cada actividad que hacemos y que su nombre sea puesto en alto. Amén. Pablito, ¿sabes qué? Vamos a dejar del Wow. punto 4 al 6 Eso. para el próximo programa. El punto 3, ni siquiera llegamos al 3. Del 3, para que veas. Ya Con tenemos bonus otro track programa, incluido, un bonus para que- track. Sí, para poder desarrollarlos bien, digamos, y poder desglosar y que se entienda de esta forma. Porque uno empieza... No es la idea del programa, ¿cierto? Y estar aquí y compartir con solamente entregar y bombardear, sino que es desmenuzar y es llevarlo a lo que estamos haciendo, a recordar lo que estamos haciendo en nuestra vida práctica también. Mira, quiero terminar con lo que es el servicio o lo importante de un servicio si lo hacemos para la gloria de Dios. Dice, no es lo que hago, sino el por qué lo hago y cómo lo hago. Es decir, ¿con qué motivación? ¿Por amor a mí o por amor a Dios?
¿Y con qué poder? ¿Con el mío o el poder del Espíritu? Como lo decíamos al principio, por nuestras fuerzas, por nuestra humanidad pecaminosa, por todo lo que, mucho que nosotros queramos hacer, no podríamos vivir para la gloria de Dios, si no fuese por el Espíritu Santo. Gracias por compartir con nosotros, Cristian. Gracias por la invitación, hermano, como siempre, una bendición y un privilegio estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Saludos por casa. Dios les bendiga. Y me deben 6 puntos para que lo Agregó uno sepan. más, mire. Estás agregando más Bonus puntos. track ahí. Así que vas a empezar un programa solo la próxima vez para que te alcance el tiempo. Así que muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de su programa Viviendo el Evangelio. Nos vemos en un próximo capítulo. Dios les bendiga.